Hola hermanos, hermanas, un gusto compartir una vez más aquí, continuar con ustedes estudiando esta carta de Segunda de Pedro en el capítulo 2 que el día de ayer pues estuvimos analizando el versículo 2 y bueno, comenzando un poco a introducir lo que sigue. Recordando que todo esto pues es como una secuencia, entonces pues si ya de por sí es importante que nosotros a la hora de estudiar la escritura vayamos manteniendo el contexto, la línea de contexto, pues también en este caso va a ser aún más importante, ya que pues como hemos visto y como va a ser una realidad, todo el capítulo 2 sigue siendo una misma idea, todo sigue fluyendo este mismo tema, estamos viendo en cuanto a los falsos maestros. Así que pues nada más retomemos desde ahí. Voy a compartirles otra vez el texto aquí en Logos. Dice, recordemos que al día de ayer estuvimos viendo versículo 2. Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces ayer hablábamos de esta triste realidad del hecho de que pues son los mismos creyentes, los mismos discípulos, o por lo menos que se supone que son seguidores de Jesús, terminan siendo la principal causa para que muchos efectivamente hablen mal de la fe, hablen mal del evangelio y, y que bueno, el camino de la verdad, o en las palabras de Pablo ahí en Romanos 2, el nombre de Dios sea blasfemado entre los inconversos. Sigamos ahora con el versículo 3. ¿Qué más harán? Dice, ¿qué más harán estos falsos maestros? Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Vean otra idea que evidencia, y esto habla un poco de lo que ayer mencionábamos, ¿verdad? Los falsos maestros enseñan con un objetivo, pero no es glorificar a Dios, no es edificar a la iglesia. El objetivo es un interés, un beneficio propio, el buscar ganancia personal. Entonces, especialmente cuando hablábamos del peligro de que incluso los que son falsos maestros, que enseñan herejías, que introducen estas falsas enseñanzas y que no son conscientes de que lo son, o sea, que están convencidos de que es la verdad, quizás ahí es donde puede haber una pista, digamos, como para poder identificarlos, ya que esta esencia sigue siendo la misma en cualquiera que sea el caso, consciente o inconsciente, de que haya una búsqueda de interés propio, de que de alguna forma uno busque ganancia en ello. Por supuesto, estamos hablando que los que son evidentes, uno sabe, ¿verdad? La ganancia en términos económicos, en términos de que les den ofrendas, les den diezmos, les den bienes, y en nombre del supuesto evangelio, muchos le piden a los feligreses que entreguen sus posesiones, que entreguen casas, hasta que entreguen parejas, ¿verdad? Se ha visto, ¿verdad? Que les dicen, es que el Señor me reveló que usted, pues, tiene que acostarse conmigo. Y bueno, ayer decíamos bastante, ¿verdad? Sí, qué espantoso que una persona en nombre de Dios eh, promueva esa clase de cosas, pero no hay que quitar la responsabilidad tampoco de los creyentes que tienen los recursos para poder identificar cuando algo no viene del Señor. Entonces, por un lado estamos esos, hablando de esos que claro, es bien evidente que ahí definitivamente están haciendo mercancía con los creyentes, con los que los siguen, con los incrédulos, más bien los ignorantes que los siguen. Pero hay otro tipo de ganancia que una persona en este punto puede estar buscando. Más, como les dijera, digamos que menos perceptible a la vista. Puede ser la búsqueda de reconocimiento, la búsqueda de mérito, la búsqueda de una posición
la búsqueda de prestigio. ¿En qué sentido decimos esto? Bueno, por ejemplo, aquellos que lo que buscan es que los pongan ser predicador, el predicador de la iglesia. Y bueno, en nombre de eso, de que lo reconozcan, pues entonces agarran su postura y se la defienden. Y peor aún porque empiezan a hablar mal de los que están en posiciones de liderazgo. Como decimos aquí en Costa Rica, le empiezan a buscar a serruchar el piso. Entonces, enseñan verdades, convencidos de ello, enseñan supuestas verdades, poniendo en mal a los otros maestros, líderes, y de esa manera ganar terreno dentro de la iglesia para que poco a poco la iglesia diga, ah, no, es que él merece que se le ponga ahí. No ve cómo enseña, no ve qué carisma, no ve qué elocuencia. Y el problema no está en el carisma, porque también es un don y Dios puede dar ese don para los que enseñan. El problema está en la intención detrás de. Por eso decía que ahí es donde es más complicado, porque tal vez esa persona no anda ahí predicándolo, que hay que dar, que a él le tienen que dar los diezmos y demás. Pero el solo hecho de que busque exaltarse a sí mismo, que se note que lo que quiere es que lo reconozcan, que lo pongan en lugar de prestigio, ya eso tiene que ser señal. Claro, ya dijimos, lastimosamente, la mayoría del sector de la iglesia que no tiene criterio propio porque no hay una práctica de su vida espiritual, pues eso puede ser algo que fácilmente se los lleve, que fácilmente los engañe. Esa elocuencia y hasta cuando son personas como muy dominantes, impositivas, controladoras y que utilizan su personalidad y esas capacidades que tienen con una intención, como ya decía, de una ganancia propia, de una búsqueda de una exaltación. Entonces, ahí es donde podría estar un poquito la señal, digamos, de como ese rasgo que uno podría distinguir ahí. En esto creo que es bueno recordar que algo que enfatizó nuestro Señor Jesús, que es que el que busca enaltecerse será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. O cuando le dijo a sus discípulos que el que quisiera ser el mayor en el reino de los cielos tenía que ser ¿qué? Un servidor. Entonces, ¿qué es lo contrario de alguien que busca hacer mercadería de las personas? Alguien que le sirve a las personas. En lugar de utilizarlos como un medio para lograr sus objetivos, sus deseos, sus caprichos, más bien lo ve, como también dice Pablo ahí en Filipenses 2 en el sentir de Jesús, que más bien los considera superiores a sí mismo, los ve como alguien a quien dedicarse, a quien entregarse. Y en lugar de buscar ganancia propia, más bien se desprende de ello. Hay una renuncia a privilegios, a comodidades, porque el centro no es la persona en sí, el centro son los demás, la iglesia, los hermanos. Veamos esta misma frase en otras versiones, nada más para ver si nos complementa un poco lo que estamos hablando. Vean que incluso la misma Reina Valera contemporánea dice que estos falsos maestros, así lo dice directo, ya, harán negocio con ustedes. Como decía, claro, hoy se ve muchísimos que efectivamente eso es lo que hacen. Quieren hacer negocio con los creyentes y se enriquecen y se llenan de lujos, de comodidades, de posesiones. Pero hay una forma también más sutil que ya decía, ¿verdad? De querer hacer negocio, no en el sentido económico, pero sí en el sentido de reconocimiento, de posición,
de exaltación. ¿Ok? ¿Qué más vemos en estas otras versiones? Dice que llevados por la avaricia inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Veo que aquí ya lo hice de otra manera. Es hacerse ricos por medio de del dinero, las posesiones de los demás. Aquí también los explotarán a ustedes. o los explotarán. Y vamos a esta otra versión, la lenguaje actual nos dice, estos falsos maestros desean tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras. Bueno, aquí lo despersonaliza un poco, lo hace más en términos generales, pero es la misma idea. Ok, voy ahora a repasar algunas ideas antes de continuar en la otra frase de este versículo 3. Veamos algunas ideas de el comentario de John MacArthur. Y bueno, como les he dicho, lo utilizo un poco de referencia. No es que sea exclusivamente el único comentarista con el que pues analicemos, estudiamos la escritura, es una referencia. Entonces, por eso vamos destacando algunas ideas. El versículo 3, permítanme, el término para avaricia dice que en el griego es pleonexia, connota un incontrolado deseo codicioso por dinero y riqueza. Más tarde, en este mismo capítulo, Pedro describe a los falsos maestros como individuos que tienen el corazón habituado a la codicia. Ansían tanto dinero como sea posible y son expertos en despojar de la riqueza a los miembros de la iglesia. Bueno, entonces sí, hay un principal énfasis, como ya dije, pero bueno, por lo menos yo desde mi área de la psicología, uno también ve que no se trata solo de lo material económico. Sí, eso es lo más evidente, pero ¿qué está detrás de ello? Bueno, hay una búsqueda de algo que al final de cuentas se puede pues camuflar de otras maneras. Puede que no sea solo a través del dinero, puede también ser a través de utilizar a la gente para hacerlas que me hagan sentir valioso, importante y que me reconozcan y que me pongan en un lugar de privilegio. Entonces dice, a fin de lograr sus materialistas objetivos, los falsos maestros harán mercadería a los miembros de la iglesia. Mercadería significa traficar en o lograr ganancia de. Aunque afirman servir a otros, ven lo que estábamos hablando del servicio, que es lo contrario. Aunque afirman servir a otros, solo están interesados en servirse a sí mismos, con el uso de palabras fingidas para enriquecer sus propios bolsillos. Una idea interesante aquí dice que eso de palabras fingidas, la palabra fingidas es interesante porque es la raíz de la palabra en español plástico. O sea, fingidas en griego es plastos. Entonces de ahí viene la palabra en español plástico. Dice que plástico originalmente tenía la connotación de algo de lo que se pone en duda su autenticidad. Después de todo, los artículos de plástico se ven a menudo como si fueran fabricados de otros materiales, como madera, metal, porcelana, etc. Por tanto, a primera vista, el plástico engaña a los consumidores. De igual forma, los falsos maestros tienen que ver con la doctrina falsa. Su teología no se basa en la verdad bíblica, sino que simplemente la moldean por medio de falsos argumentos con el fin de que parezca verdadera. Entonces, hablando de palabras fingidas, son palabras plásticas, por así decirlo. Plástico, entonces, no sé, por ejemplo, se me viene a mí eso de la cirugía plástica. Recuerda que la cirugía plástica, bueno, con los implantes y demás, vamos a lo mismo. Quien se hace una cirugía plástica lo que busca es
reflejar algo, una apariencia que en realidad no es. Entonces tiene bastante, está curioso, ¿verdad? El análisis aquí, porque, pues sí, efectivamente, una cirugía plástica es para engañar. Y sí, efectivamente, también hay muchos materiales plásticos que se ven muy, muy fuertes, firmes, aparentan ser de un material más resistente, pero en realidad no lo son. Un interesante aporte aquí. Sigue diciendo que, como ya hablamos también, el objetivo de Satanás es engañar a la mayor cantidad de personas que le sea posible dentro y fuera de la iglesia. En contraste, el objetivo de Dios es identificar y exponer a tales hipócritas. A través de esta advertencia, el Espíritu Santo deja en claro que los falsos maestros están en todas partes, y esto ha sido desde los inicios de la historia redentora. Cita aquí de Hechos 20, 28 al 32. No lo vamos a leer, pero creo que es creo que ya lo conocemos el texto, ¿verdad? De que dice, por tanto, mirad por vosotros, cuando Pablo le habla a los ancianos en Éfeso, mirad por vosotros y el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, porque sé que después de mi partida entrarán nuevos rapaces que no perdonarán al rebaño. Se levantarán de entre ustedes mismos hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Bien interesante porque casi que describe lo mismo que Pedro está hablando aquí. Entonces, por tanto, velad, acortándoos que por 3 años, de noche y de día, no es cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobrevivir. Entonces, la advertencia que hace eh, Pedro aquí es una advertencia que desde un principio se hizo a los creyentes porque era un riesgo y era algo inevitable que iba a ocurrir. Bueno, entonces, volviendo ahora a la siguiente parte del versículo 3, vamos aquí al texto. Entonces leíamos que dice que sobre los tales, ¿verdad? En estos casos, los falsos maestros, dice ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Veamos cómo lo dicen otras versiones, que creo que es bastante claro, bastante directo lo que dice Pedro. La condenación los espera desde hace mucho tiempo y su perdición ya está en camino. En esta otra versión dice, Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Algo similar dice esta otra versión, desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Entonces, bueno, está bastante claro, ¿verdad? Tal vez hacer la comparación con lo que hablábamos anteriormente de esto de la destrucción repentina, ¿verdad? Eh, Pedro, algo que quiere dejar claro desde un principio es que ya el destino de estos falsos maestros está asegurado. O sea, que hay un castigo inminente. Y pues como decíamos, aquí en la palabra repentina podría ser que Dios castigara repentinamente en el instante, pero también vean que aquí en este versículo 3 habla de que ya no lo hace tan repentino, sino, pero sea repentino o lleve un tiempo, lo que Pedro recalca es que va a haber castigo, va a haber una condenación. Y como decíamos ayer, em, estamos hablando de creyentes, se supone que son creyentes, se supone que son miembros de la iglesia. Entonces estamos hablando de quienes se supone que son creyentes, pero de igual forma, el hacer a un lado a Cristo, el enseñar que hay otras formas de ser salvos que no sea Jesús, eso lo que acarrea es condenación, porque estamos
tocando el centro del Evangelio, la esencia de la salvación. Y si Cristo no está en el medio, no queda más que condenación. Es la realidad. Como por ahí en un libro yo leía, siempre me acuerdo de eso. En realidad, toda persona, desde que nace, tiene un destino automático ya establecido, que es la condenación. O sea, ninguna persona nace ya automáticamente salva, ¿verdad? Porque tiene que creer en Jesús, tiene que llegar a un punto en que reciba a Jesús como Salvador. Pero mientras eso no ocurre, la persona está en condenación. Cuando lo aceptamos como Salvador, ahora sí pasamos del estado de condenación a salvación. No por mérito, no por obras, sino por la única y exclusiva gracia y misericordia y bondad de Dios. Sin embargo, es posible no que Dios se arrepienta de salvarnos, sino que nosotros nos arrepintamos de arrepentirnos, si me entienden la reiteración. Porque nosotros se supone que cuando creímos en Jesús nos arrepentimos del mal camino, nos arrepentimos de vivir para nosotros mismos y asumimos una vida dedicada al Señor. Pero como hemos hablado, si el corazón se endurece a tal punto de que uno ya no crea en Jesús como Salvador, hace un lado a Jesús, lo único que queda es ese original estado de condenación. No porque Dios lo quite de ahí, no porque Dios nos retire su salvación, sino porque uno sea el que la rechace. Entonces, si uno quita a Jesús del medio, no hay otra descripción. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Otra vez agregando aquí un poco las ideas, dice, espérame para buscar, dice que los falsos maestros. Bueno, aquí dice que aunque los falsos maestros no enfrentaran la condenación eterna hasta su muerte, ¿verdad? Aquí por lo menos MacArthur lo dice en ese sentido. Como yo les decía, es posible, si Dios quisiera, en el mismo instante hacerlo, lo hace, pero aunque hasta su muerte sea esa condenación, su sentencia ya fue decretada por Dios ya de largo tiempo. A lo largo de la historia, desde el primer pronunciamiento de juicio sobre la serpiente allá en el huerto, Dios ha condenado a todos aquellos que distorsionan la verdad divina. Bueno, recuerdan que fue el castigo que Dios le dio a la serpiente, ¿verdad? De que por haber engañado a Eva, ¿y cómo la engañó? Diciendo que Dios no era lo que ella creía que era, ¿verdad? Difamando de Dios, blasfemando de Dios, que bueno, también sabemos, creo que eso también lo ejemplifica muy bien, la mujer y el hombre no dejaron de también recibir su castigo. O sea, no fue el solo hecho de que la serpiente fuera responsable del engaño, sí, había una responsabilidad de parte de parte, una responsabilidad en la serpiente, pero también había una responsabilidad en aquellos que la escucharon y se dejaron llevar por el engaño, porque ya a ellos se les había dado la revelación de quién era Dios y ya ellos sabían lo que Él les había mandado. Entonces ahí también esto ilustra mucho lo que estábamos hablando, ¿verdad? Hay una responsabilidad en ambos lados. La expresión no se tarda recalca la triste realidad de la retribución divina. La sentencia de Dios contra todo maestro mentiroso está acumulando activamente ira hasta que cada uno perezca. Con las palabras, su perdición no se duerme, Pedro personifica la condenación eterna de los falsos maestros como si se tratara de un verdugo que permanece despierto, listo para administrar la justa sentencia de condenación de parte de Dios sobre aquellos que le falsifican su palabra. O sea, el hecho de que, y esto él lo va a mencionar, el mismo Pedro lo va a retomar en el capítulo 3, solo que en otro contexto, cuando dice que Dios no retarda su promesa.
O sea, el hecho de que pase el tiempo y que estos falsos maestros no reciban el castigo inmediato, no significa por eso que es que Dios se haya olvidado, que Dios se haya dormido, que el castigo de Dios esté dormido. No, sencillamente está listo para el momento en que Dios decida ejecutar sentencia, sea durante su vida o sea en el juicio final. Pero de que va a haber castigo, va a haber castigo. O sea que Pedro lo que quiere dejar claro aquí es que no se van a salir con la suya. No va a haber perdón, no hay manera de que ellos se salven de ese juicio que ya está reservado para ellos. Y para ilustrar esto, de que efectivamente Dios no perdona, de que efectivamente Dios no perdona, aclarando, ¿verdad? No en el sentido de la salvación en Jesús, sino no perdona a aquellos que descartando a Jesús pretendan seguir con vida. Dios los va a castigar. Entonces, para ilustrar el hecho de que Dios no perdona esta clase de herejía, los versículos que siguen, el 4 al 8, Pedro inserta una ilustración. Pero esa ilustración la vamos a dejar para la siguiente ocasión para no dejarla cortada, porque es una sola sección, digamos, dentro del mismo tema, pero una sola sección y no quiero dejarla así como en el aire. Entonces la vamos a dejar para la próxima ocasión. Por el momento, entonces terminemos aquí. Oremos. Gracias te damos, Señor, por la palabra que una vez más hemos podido meditar y sobre todo porque a través de ella nos has recordado que es grave el descartar a nuestro Señor Jesús, de que es una maravilla y un privilegio inigualable lo que hemos recibido y por tanto hemos de aprovecharlo y disfrutarlo, para que así quien quiera descartarlo a Él, quien de alguna manera quiera hacer un lado a nuestro Salvador, pues nosotros desechemos su enseñanza y también podamos así cuidar a nuestros hermanos, a nuestras familias de esos engaños y mentiras. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por su compañía. Nos vemos la próxima semana. Ha sido un gusto. Bendiciones.